Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo conversatorio en el marco del ciclo Los Olvidados del Peronismo. Agradecemos a las autoridades del PJ Justicialista de Avellaneda, a su intendente ingeniero Jorge Fernandesi, a la Biblioteca Susana Villaflor del Consejo Deliberante de nuestra ciudad. En esta oportunidad conoceremos algunos aspectos de la vida de Bernardo Alerte, la trágica historia de un peronista tercamente ético. Los dejo entonces con el profesor historiador Ernesto Sofini. Gracias. Lo veo con los anteojos. No, está bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, siguiendo con este ciclo de los olvidados, el caso de Alerte es un caso muy particular, porque si bien fue reivindicado, yo he visto el afiche portaliana, es uno de los olvidados históricos, uno de los olvidados del peronismo, y es un precursor de lo que fue la carta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar. Él escribió un año antes, el día del golpe, ¿no? Y forma parte de la amnesia histórica y de la amnesia democrática, el caso de Alerte. Hombre de Avellaneda, hijo de un distribuidor de vinos, en un periodo donde era posible tener algún tipo de movilidad. Él egresa como teniente en el año 39 del colegio militar y se acerca, después de la revolución del 43, al ideario de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Es así como va a ser el decano de Perón en los últimos años de gobierno. Recuerden algo que nosotros habíamos visto, que era como en esa etapa, una vez que desaparece físicamente Evita, el gobierno comienza con un periodo de deterioro, de burocratización. Alerte advierte esto, pero tampoco tenía, como vimos la última vez cuando hablamos de espejo, no tenía márgenes de maniobra en cuanto a lo que era ese cúmulo de alcahuetes que rodeaban a Perón en ese momento. Lo cierto es que cuando se produce, no tengo dudas, ¿no?, el mayor atentado terrorista de la historia argentina, que fue el bombardeo del 16 de junio, Alerte es el que se encarga de defender la Casa de Gobierno, de organizar la defensa de la Casa de Gobierno. Y lo hace muy dignamente. Por supuesto, esto, como vamos a ver a lo largo de su vida, va a tener un costo muy alto. Va a ser detenido, después va a ser liberado, está en penal de Magdalena. Yo creo que tuvo la suerte que cuando se produjo el levantamiento del general Valle, él estaba detenido. Si no, yo creo que hubiera sido uno también de los fusilados, porque hubiera estado involucrado. Ahí ya, él estaba en el penal de Ushuaia. Tiene contacto con Cook. Esto es un aspecto muy importante por el devenir posterior de Alerte. Bueno, es liberado, es vuelto, lo vuelven a detener. Finalmente lo degrada y lo expulsa del país. Se va a Brasil. Ahí en Brasil, por eso esa dignidad, esa ética de todas estas figuras, ¿no? Como vimos la vez pasada, Espejo vendiendo café el día de la muerte de Perón, el 1 de junio, Alerte vende productos de lencería en Brasil, hasta que tiene un acercamiento con el Partido Trabalhista, el de Venezuela, y trabaja como periodista ahí, hasta que se produce, después del pacto
entre Perón, Frondizi y Frigerio, las elecciones del 58, y ahí puede volver al país. Y ahí es donde comienza a darse como una línea histórica que se va a bifurcar. Una corriente, les diría, más intransigente, que tiene que ver con los orígenes de la juventud peronista. Jorge Rulli, Carlos Caride, Gustavo Duarte, Rearte, el mismo Julio Troxler, y una corriente más participacionista. Pero en medio está la figura de Cook como delegado de Perón. Y lenta pero sostenidamente, Alberti muy, yo les diría, cercano a Rearte. Rearte también sería alguien que ameritaría rescatarlo, porque tenía una lucidez que demostró. Piensa que se fue de Rearte muy joven de leucemia el 1 de julio del 73, un año antes que Perón, y advierte el error que estaban teniendo las organizaciones armadas en ese momento desde lo que sería la correlación de fuerzas. Pero también es una figura que es rescatado muy poco, ¿no? Y Alberti apoya la toma del frigorífico Lisandro de la Torre. Recuerden ustedes que, como decía Perón, los pactos se hacen para no cumplirlos. Bueno, Frondizi no fue una excepción a la regla, aplica el plan Conintes. Ahí Alberti empieza a ser de nuevo perseguido y va a haber un hecho que yo creo que va a ser determinante. Lo vuelven a meter preso en el marco del plan Conintes, va a quedar liberado, no solo Alberti, ¿no? Ya sabemos un montón de compañeros, va a ser liberado cuando Arturo Illia asume la presidencia de la amnistía, y va a tener un papel protagónico en el año 1965. Ustedes saben que en el año 1965 hay una disputa dentro del peronismo entre dos figuras con una gran capacidad política, más allá de cualquier adjetivación que uno podría hacer. Uno era el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, que era Augusto Timoteo Gartor, y otro Perón, en España. Y esto se va a dirimir en las elecciones en la provincia de Mendoza, donde Bandol apoya un candidato, Perón apoya a otro. Como forma de ratificar el apoyo de Perón a uno de estos candidatos, las fórmulas eran Corbalán, Anclares y García. Perón envía a su esposa, a Isabel Martínez. Y esto va a ser un hecho muy importante, por varios motivos. Imagínense lo que habían sido los comandos civiles cuando advierten que está la esposa de Perón en la Argentina, amenazaban con secuestrarla, ponerles una bomba, etc. Y Alberti le da refugio en su casa. Ahí aparece un personaje, porque está vinculado a una logia esotérica que propiciaba una especie de renovación doctrinaria o actualización doctrinaria del peronismo, que era la logia Anael. Esta logia Anael, que la funda, la crea como referente más importante Julio Uria, tiene un personaje siniestro. Alberti decía, el hijo de Alberti decía, un personaje estrafalario, que era José López Rega. Es decir, es algo de lo que Alberti se arrepintió toda la vida, de haber representado a López Rega, a Isabel,
que después se va con ella a España, ¿no?, como secretario del general Perón. Pero lo curioso de esto es que cuando se sabe que, primero por los custodios, por la policía, después por los periodistas, Isabel estaba en la casa de Alberte, tenían miedo de que sufriese un atentado en la casa. Entonces era como que estaba encerrado. Entonces a Alberte se le ocurre disfrazar a la hija con una peluca rubia, que con los anteojos oscuros. Entonces los custodios salen atrás. Piensen ustedes que los custodios, esas cosas que tiene el peronismo, ¿no? Uno era Alberto Brito Lima, comando de organización. Y el otro era Dardo Cabo. La casa, el departamento de Alberte, era una fierrería, en donde estos que después van a tener total posturas antagónicas, como ya sabemos más adelante, eran los que estaban custodiando Isabel, ¿no? Entonces, la hija de Alberte con la peluca rubia sale de la casa y los custodios van atrás de ella. Entonces, cuando ven que los custodios van atrás de esta mujer rubia de anteojos oscuros, se van los periodistas y la policía atrás de esta mujer. Con lo cual, después Alberte sale con Isabel verdadera, sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de inconveniente. Fíjense la inventiva, ¿no?, que tuvo en este caso Alberte para zanjar esta situación. Y manteniendo una serie, por suerte fueron recuperadas, estas no se perdieron, está publicada, un intercambio epistolar con Perón. Ya resuelta esta problemática en relación a las elecciones en la provincia de Mendoza, Alberte va teniendo mayor protagonismo, mayor predicamento, sobre todo con los sectores de la primera juventud peronista, ¿no?, que después vamos a ver cómo esta juventud y el mismo Alberte se van radicalizando, sobre todo en lo que sería en referencia a las elecciones del año 73 y al regreso de Perón del año 72. Ahí Alberte durante 2 años va a ser el delegado personal de Perón y tienen unos intercambios muy interesantes acerca de la estrategia a seguir. Alberte tiene también mucha importancia en lo que fue la creación de la CGT de los argentinos, como una forma de existir la CGT por la burocracia que se estaba generando. Ya vimos el caso de Bandol, el caso de José Alonso, bueno, los dirigentes que fueron referentes, y siempre acompañado por estos sectores, el caso de Rearte, también mucha importancia tuvo Julio Troxler en esta relación con Alberte. Recuerden que Troxler es uno de los fusilados que vive de los basurales de José León Suárez, de 56, y después va a ser jefe de policía de la provincia durante la gobernación de Oscar Videgay, y después va a ser asesinado por la AAA. Es decir, fíjense el derrotero, que también es una figura más conocida, pero también yo creo que no tiene el suficiente reconocimiento que debería tener. Durante 2 años va a ser el delegado personal de Perón, después va a ser removido por un corto tiempo por Remolino. Remolino había sido ministro de Perón en la presidencia, un hombre vinculado más, les diría, hacia el conservadurismo, y después por Jorge Daniel Paladino, que se decía que Paladino era el delegado de Perón ante la anuncia, no siempre el delegado de la anuncia ante Perón, ¿no? Después siempre va a ser removido y va a aparecer Héctor Cámpora.
Cuando se produce la revolución de Onganía, la revolución del 66, Alberti está totalmente en contra. No sé si ustedes recuerdan que Perón dijo hay que desencillar hasta que aclare. Como a ver qué pasa. A la Asunción de Onganía va Cavalli, Tacón, Evandó, todos van con saco a la Asunción. A esta burocracia me refiero yo. Alberti estaba totalmente y absolutamente en contra. Y un hecho también importante es que le quieren devolver el grado militar. Y él lo rechaza. Él dice, si no se lo dan a Perón, ¿por qué me lo van a dar a mí? Entonces yo no quiero ningún reconocimiento. Que le corresponde es a Perón y después que se lo den a Perón, me lo dan a mí. Imagínense en ese momento con qué impacto cae dentro de la seguridad nacional, ¿no? Dentro de las Fuerzas Armadas. Y el otro hecho relevante, que él decía que fue el mayor honor que tuvo en su vida, es cuando la viuda del general Valle le da las charreteras de su marido cuando se las arranca para ser fusilado en la cárcel de Las Heras. Esto va que Alberti lo vivió en el marco de una gran emoción, ¿no? Este honor de que la viuda le haya dado las charreteras de su marido. Alberti va a ser uno de los, diría, no sé si llamarlos fundadores, pero los que somos más grandes sabemos a qué nos referimos, a lo que se llamó la tendencia revolucionaria dentro del peronismo, que va a tener en la década ya del 70 lo que va a ser la juventud peronista enfrentada a otros sectores, de los cuales estamos, por ejemplo, el comando de organización. Alberti va a tener un gran protagonismo en esto, incluso cuando se habla del diálogo político para las elecciones que serían de 1973. Alberti está en contra de la participación política y totalmente en contra de la candidatura de Héctor Cámpora. Él dice que esto es una trampa electoral. Una trampa electoral que lo que va a provocar es larvar, diluir, anestesiar la potencialidad revolucionaria que había adquirido nuevamente el peronismo. A sabiendas de, esto se lo dice a Perón en una carta, es la última carta que le escribe a Perón en el año 72. Hay un libro muy interesante, creo que es el más completo, no sé si no es el único, que escribe un viejo militante, Gurucharri, que es, el título exacto es Un militar entre obreros y guerrilleros, que es la historia de Alberti. En ese libro están todas las cartas, y las cartas se salvan porque Alberti se la da a un amigo Sarabí, de apellido Sarabí, que se exilia en Costa Rica y se la lleva. Entonces, todos pensaban que esas cartas estaban perdidas y fueron recuperadas, fueron recopiladas en este libro que escribe Gurucharri con el hijo de Alberti, ¿no? Ya Alberti siempre, cuando vuelve, que había dejado la lencería, abre una tintorería en la calle Juncal. Él la llamaba la limpiería, y la tuvo hasta el hijo también, ¿no? Después el hijo tuvo una panchería el 9 de julio y Belgrano, que habían puesto una placa ahí, porque esto no tiene nada que ver con lo personal, es un tanto histórico objetivo, Había un grupo de hinchas de Racing que se juntaban en la cortada Corbata.
Cuando cierra Corbata, había una pareja, la Lili y la del muñeco. Este grupo se juntaba ahí. Como se cierra, se desplazan hacia el lado del Giolito y empiezan a parar en la panchería del hijo de Alberti. Claro, un día lo ven, estos se llamaban los espiritistas, este grupo de amigos. Cuando por televisión lo ven al hijo de Alberti, uno le dice a la mujer, pero ese es el dueño de la panchería donde paramos nosotros. Y a partir de ahí empiezan a entablar una relación mucho más amistosa. Y cuando prematuramente muere el hijo de Alberti, deciden poner una placa en su memoria y en su conmemoración, ¿no? Por eso Avellaneda está muy ligada a la familia Alberti, de los orígenes, de los padres, de los abuelos, bueno, y del hijo, en este caso, por este tipo de actividad. Él va tomando una mirada crítica, crea un movimiento, una agrupación sería, 26 de julio, en conmemoración al aniversario de Vita, y comienza a ser hostigado y perseguido por los grupos de derecha, los parapoliciales que ya existían, y un 20 de marzo del año 76, él nunca más lo ve a Perón, solo va, como cualquiera de nosotros fue, como un militante más, a las exequias en el Congreso de Perón. Y en esta organización, 26 de julio, esto está en las cartas, ¿no? Él trataba ante un gobierno absolutamente débil y hackeado como era el de Isabel Perón, él procuraba tender algún puente con los sectores más radicalizados a los efectos de llegar a las elecciones que faltaban 6 meses, 7 meses, era el mes de noviembre, se habían adelantado. Por supuesto, la actividad de Alberti era seguida muy de cerca por los servicios de inteligencia, y a uno de un joven, Altieri se llamaba, lo secuestran a la salida de donde tenían las oficinas esta agrupación. Cuando se entera Alberti, a las pocas horas empieza una recorrida por hospitales, comisaría junto al padre de este muchacho. No se sabe nada, y finalmente por los contactos que él había tenido como integrante de las Fuerzas Armadas, le avisan trabajadores municipales de Avellaneda que el cuerpo de este chico estaba en la morgue. Cuando lo va a ver, después se los voy a leer porque esto merece ser leído textualmente, porque está en la carta que le escribió a Videla, se encuentra con un espectáculo espantoso, ¿no? Es decir, abierta la piel, se la torturada, bueno, yo ahí extraje algunos fragmentos de la carta, por eso digo que es, en cierta manera, es premonitoria a la carta de Rodolfo Bosch que escribió un año después. Alberti, 2 días antes, se da cuenta que lo van a buscar. Él ve grupos paramilitares que entran a las oficinas, se llevan a 3 personas, él observa todo y salen como eran los operativos en aquella época, poniéndole la luz en el techo con las sirenas. Ahí se da cuenta del grado de peligrosidad a la que estaba sometido, ¿no? Él escribe esa carta, la carta queda en la máquina de escribir. El 24 de marzo, a la 1 de la mañana, una patota del ejército y de la policía entra a las patadas
en donde él vivía, el Libertador de Ayacucho, el Libertador Almí, al grito de "al verte venimos a matarte", lo van acorralando hacia una ventana y lo tiran un sexto piso al patio interno. Había un vecino que era juez y pregunta qué pasa, y por supuesto le dice: "Vos no viste nada, él se tiró, si llegás a hablar a vos te va a pasar lo mismo". Estas cosas de la justicia, no sé si ustedes se acuerdan, o más bien se van a acordar, un juez miserable, el juez Sarmiento, Rafael Sarmiento, muy reconocido en la dictadura. Cuando le hacen la denuncia, Sarmiento dice: a los que había que tirar también por las ventanas a todos los peronistas. Esto lo cuentan los familiares, lo contaron, ¿no? Y los abogados. Fíjense, ¿no? Cuando yo les decía la amnesia democrática y los sapos que nos hemos tenido que tragar nosotros. En el año 83 se reabre la causa. Entonces se piden firmas que avalen una investigación exhaustiva sobre esto. Y le piden una firma a alguno de los que le piden que firme, es a Ítalo Luder. Y Luder dice: no, esto es una situación muy espinosa. Y no firmó. A otro que le piden es a Ángel Federico Robledo. Dice: no, esto me compromete. En el año 85, finalmente, la causa quedó cerrada definitivamente, ¿no? Ahí aparece esto de la amnesia de la democracia y la justicia que seguimos teniendo. Todos estamos en libertad condicional, ¿no? De la famosa película italiana. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para leerles un fragmento de la carta de Alberti. Está dirigida directamente a Rivera. Bueno, en una parte describe cómo el 20 de marzo del 76 lo secuestran a este muchacho Altieri. Cita de dónde, corriente peronista 26 de julio, donde se encontraban las oficinas. Y acá sí soy textual a lo que dijo Alberti, lo que escribió. La búsqueda personal realizada junto a su padre fue facilitada por compañeros peronistas de la Municipalidad de Avellaneda y por personal policial de la Comisaría Primera de esa ciudad, lo que me permitió hacerlo acribillado a balazos en las bordes del cementerio de Avellaneda, sin identificar el avanzado estado de descomposición, con el vientre abierto y con las vísceras al aire. El cadáver era un simple NN, a los 4 días de haber sido encontrado por la policía de Tristán Suárez en su jurisdicción, habiendo fallado en él el método eficaz y habitual de identificación sin causa justificada. Es muy probable que si hubiera mediado la decisión de encontrarlo y la colaboración del personal detecto, hubiera desaparecido toda posibilidad de que sus familiares ejercieran el derecho de darle sepultura cristiana. Pensemos en los 30.000 después, ¿no? Es decir, como esto es, en cierta manera, anticipatorio. Acá aparece la ética y la dignidad de Alberti. Sin dejar de expresar usted, tengamos en cuenta el cargo que tenía Videla, ¿no? Comandante del ejército, y un teniente coronel retirado, como es el caso de Alberti. Sin dejar de expresar usted el respeto que merecen ciertas jerarquías,
puedo asegurarle que la vida me ha enseñado a superarlas a todas, cuando de la necesidad de expresar el pensamiento se refiere. Esa fue mi norma aún desde joven oficial, frente a generales de la envergadura inigualada del general Perón, frente a políticos y militantes, frente a hechos simples y graves. Y acá viene lo importante, esto me enseñó la vida que transité como joven, y como viejo, como pobre y como rico, como héroe y como patrón, como militar y como civil, como jefe y como subordinado, como subversivo y como político, como libre y como preso, como perseguido, como prófugo, como exiliado, como peronista. O sea, casi todo está englobado en esta frase. Y después se refiere a la inquietud de que como hay muertos buenos y muertos malos. Es decir, como si hubiese una categoría que los distinguiese, ¿no? ¿Quién tiene más derecho, dice, el que tuvo oportunidad de asistir a sus muertos, por lo menos tocarlo, verlo acicalado, limpio hacia la gloria, o aquel que tiene que recoger lo sucio de un zanjón o de un pastizal acribillado salvajemente, indefenso y maniatado, torturado y vendado sus ojos, en alto grado de descomposición, como dicen las autopsias, o como lo decimos nosotros, podrido y en condiciones de ser ya comida de gusanos. ¿Qué nos pasa a los argentinos cuando aceptamos clasificar a los muertos en deseables e indeseables? Y después le advierte estos inventos cuando esta parte es muy interesante, fíjense. Él te dice, cuando digamos por boca de generales de la nación la democracia con el argumento de que se podría propiciar un gobierno ateo, materialista y totalitario. Y yo creo que esto es lo que más les dolería. Dice, es que los argentinos tenemos una grata experiencia acumulada en este siglo, cuando con el argumento siempre esgrimido y ahora repetido de la necesidad de defender un estilo de vida, nuestro estilo de vida, el ejército protagonizó como represor la historia de la Patagonia trágica y los obreros lo hicieron como mártires. Cuando desde aviones navales con tripulación también de políticos se bombardeó el pueblo en Plaza de Mayo. Cuando se fusiló la Penitenciaría Nacional, en Conselho Suárez y en Campo de Mayo. Cuando se fusiló en Relé, cuando militares intervinieron en la profanación dictadora de Evita. Cuando el ejército en gran operativo pretendió impedir el reencuentro del pueblo con su líder. Cuando el representante de las tres armas concurre en las convocatorias de los más representativos de las empresas líderes y los más rancios de los terratenientes y ganaderos, para considerar la situación económica nacional y formular críticas al gobierno sin asumir las propias. La preocupación se apodera de los sectores populares, especialmente cuando se anuncia que el ejército intervendrá en la subversión en la fábrica. O sea, acá le dice, hace un raconto histórico respecto a eso. Y finalmente, me parece muy largo, solamente como corolario de todo esto corresponde hacer una última reflexión frente al concepto ya sentado de la inhabilidad de las Fuerzas Armadas para el ejercicio del poder político, experimentado en tres desgraciadas oportunidades en lo que va de este siglo. Comienza ya a extenderse en la opinión pública el mismo concepto, pero en funciones que parecieran más específicas de esas fuerzas, las del mantenimiento del orden y de la seguridad de las personas, a cuyo servicio han puesto ya oficiales en actividad. Por último, vamos a ver al señor comandante que denuncias similares sobre el hecho que da lugar a esta han sido formuladas ante instituciones políticas de la Iglesia, empresarias, obreras y profesionales, donde a cada uno se le hace conocer nuestro pensamiento sobre la responsabilidad de cada uno. Yo creo que acá Albert sintetiza lo que va a pasar, claramente. Es decir, lo que va a significar, lo que significó el papel del ejército en estas represiones, que va desde arranca desde la Patagonia, sigue por los bombardeos, sigue por la profanación, sigue por los fusilamientos, y hace referencia a Trelew, el 22 de agosto, ¿no? El fusilamiento en la cárcel de Trelew. Yo creo que una figura como Albert merece ser largamente reivindicada por esta terquedad ética, como dimos a llamar esta actividad,
porque yo creo que estas figuras, como lo fue Mercante cuando lo vimos, como lo fue José Espejo, por tomar algunos, ¿no? Sintetizan la vida de miles y miles de militantes anónimos que no están reconocidos, ¿no? Y que la amnesia histórica y la ingratitud que también tiene el movimiento. ¿No? Fíjense, Studer le tiene que firme, Studer dice que es un tema muy nítido. Y yo me acordaba, bueno, nosotros hicimos la campaña para Lula, hicimos la campaña para Scioli. La cara es como hacía medio al medio, ¿no? Yo creo que tenemos que estar muy atentos a este tipo de cosas, ¿no? Porque atrás se van las esperanzas de vida, se van las ilusiones, los que quieren generar, como decía Cabreche, tristeza, porque un pueblo triste no pelea. Y yo creo que el pueblo triste lo que tiene es amnesia, si no hay evaluaciones actuales que marcan las encuestas, que son incomprensibles. Hijos de la ignorancia, por una parte, del odio visceral al peronismo por otra, ¿no? Y si nosotros no logramos rescatar estas figuras, unificarnos en un proyecto en común, esto nos va a llevar a puerto también, ¿no? Yo creo que estos encuentros sirven como para darnos cuenta que no estamos solos, que la pelea sigue, la historia no terminó, este es un partido largo, y estar atentos también, ¿no? a cómo conformamos, ¿no? La unidad. La unidad no es amontonamiento, tiene que ser en base a objetivos, en base a proyectos, en base a aspiraciones concretas, ¿no? Fíjense cómo los del PRO saltaron en la rocha y se fueron a la libertad base, pero se murió. No digo la ministra, que ya pasó por todos los partidos políticos posibles, pero que no le queda ninguno ya. No le queda ninguno. Y una persona un presidente que se la pasa insultando, propiciando el odio hacia todo el mundo. Y yo creo que hay una sociedad, en esto tiene razón Felipe Piña, una sociedad que no reacciona cuando se le pega a los jubilados y que no reacciona con el Garrahan, es un tema de orgullo latinoamericano, tener un hospital como es el Hospital de Niños. Y que un tipo que hace una campaña con una motosierra, que podría haber dicho algo antes, de ver a un tipo con una motosierra y que la gente se debe el despido de empleados públicos, ¿no? ¿De qué sirve? Pregunto yo, no soy economista, ¿no? ¿De qué sirve no tener déficit fiscal si no le podés dar 2 kilos de milanesas de aumento a los jubilados? Si cerrás el CONICET, porque prácticamente lo están cerrando, si vaciás todo tipo de expresión cultural, eso hace acordar a lo que decía Lenin. Lenin decía, cuando hablan de cultura sacó la pistola. Acá es lo mismo, ¿no? Es decir, yo creo que bueno, estos son los desafíos. Hemos vivido tiempos peores. Esto de que es un terrorismo de estado de baja intensidad, yo creo que sí. Las fuerzas de seguridad están cebadas, resulta que Pillo cabeció el gas que le partió la cabeza, ¿no? No es que se lo tiraron, puso la cabeza ahí, tiraron un centro y metió la cabeza. Entonces, yo creo que acá se dirime gran parte del futuro de los argentinos, ¿no? Uno ya, por mi edad, yo soy más pasado que futuro, pero yo tengo esperanza de que esto se pueda llegar a revertir. Si todavía tengo militancia, trabajando, esforzándose, con todo lo que ya sabemos. Así que bueno, muchas gracias por la atención.